Mejorar es cambiar, así que para ser perfecto hay que cambiar a menudo, decía Winston Churchill. Bienvenidos a Disruptiva, el espacio de Telamiga Internacional. Hoy con un programa de la transformación, la competitividad y el entorno empresarial. La automatización robótica de procesos ha llegado a distintos sectores económicos, entre esos a la contaduría pública. Esta profesión está cambiando. Hablamos con Cristian Arizmendi de TaxPay, quien nos cuenta cómo esta transformación se viene desarrollando en este sector empresarial. Partamos que el 96% de las empresas del país son micros y pequeñas empresas. Y en su gran mayoría, los servicios de las áreas contables están tercerizadas, bien sea en contadores independientes o en firmas de contadores. Y estos a su vez tienen un gran número de clientes y hacen que ese represamiento de información empiecen a incumplir a sus clientes porque no pueden tener el tiempo suficiente para digitar toda su información contable. Esto ha hecho que muchas de estas pequeñas y microempresas empiecen a quejarse sobre el servicio de contabilidad. Porque cuando solicitan informes a sus contadores, estos se demoran demasiado en entregarlos porque no tienen la información al día. Desde la década de los 90 ocurrió la última innovación radical en el sector. Cuando pasamos los libros contables que eran en físico, en los libros columnarios verdes, pasar a los software contables en ese momento en sistemas operativos DOS. Esa fue la última innovación radical. Hoy en día, pues seguimos con los mismos software, han tenido innovaciones incrementales en cuanto a diseño, interfaz, pero la operación contable se sigue haciendo de la misma manera. Hay un digitador que coge las facturas, ingresa al programa y las digita. Esa operación manual hace que el tema se atrase en días, semanas y meses. Y cuando el cliente espera una información rápida, oportuna, veraz para toma de decisiones, no la tenga. Desde el 2019 ha aparecido una nueva tecnología llamada el RPA, la automatización robótica de procesos, que inicialmente fue pensada para las áreas comerciales de pedidos y todo el tema de ventas. Esa misma tecnología la podemos aplicar a los procesos de digitación, haciendo que automaticemos desde el momento que recibimos una factura de un proveedor, enseñarle a estos robots cómo procesar esa información para que sea ingresada en los programas contables. Si un digitador tarda horas en completar una tarea, los robots lo van a poder hacer en minutos, agilizando la gestión del tiempo y liberando tiempo de los contadores y de los analistas contables para que empiecen a hacer analítica de datos, analítica de los informes y reportes contables y le brinden al cliente alternativas de solución a los problemas que tienen hoy los empresarios colombianos. Si no involucran estas nuevas tecnologías en sus procesos de operación, y hablo aquí principalmente para los contadores independientes y las firmas de contadores, en 5 años van a estar fuera del mercado, porque las empresas, las firmas y las personas independientes que lo hagan van a estar muy competitivos, van a poderle ofrecer a sus clientes una oferta de valor de la contabilidad en tiempo real. Estados financieros en cuestión de minutos, reportes de impuestos en minutos, que hoy en día no ha sido posible y se demoran siempre unas semanas, unos meses en entregar la información. Y por otro lado, las empresas también darle una mirada a estas nuevas tecnologías de la automatización de procesos, porque primero, abaratan sus costes de operación ya que requieren menos personal de apoyo, requieren menos auxiliares, menos asistentes, sus costos de operación se abaratan drásticamente y pueden ser competitivos en el mercado. Adicional, que la robotización de los procesos hace que tengan información en tiempo real y puedan tomar decisiones en cuanto a sus ventas, sus productos, sus insumos, su cadena de logística, su cadena de valor. La movilidad es uno de los grandes retos de las ciudades latinoamericanas
entre ellos las colombianas. Omar Otálora es vicepresidente de Tecnología y Desarrollo de SKG. Nos cuenta cómo la comunicación, la transformación, la tecnología y sobre todo la cultura son elementos necesarios para mejorar el desplazamiento en las urbes. La movilidad inteligente tiene muchos aspectos y digamos que siempre estamos en búsqueda de la calidad de vida de la sociedad, de las personas que habitan esas ciudades. Entonces la tecnología se vuelve un facilitador para que podamos hacer uso de ellas. Y aquí entran todos los actores de la movilidad. A veces creemos que únicamente son los vehículos, el transporte público, pero todos somos actores de la movilidad. Los peatones, los ciclistas, las personas que usan sus patinetas, el transporte público y el transporte privado. Entonces la tecnología se concentra en convertirse en un facilitador de que esa armonía que existe o que debería existir mejore la calidad de vida. Y en términos técnicos de movilidad lo que se requiere es que los desplazamientos y la forma en cómo nos movemos en la ciudad sea agradable, segura y rápida. Digamos que cuando uno estudia ve uno los rankings de clasificación de movilidad, pues a Bogotá no le va muy bien. Y ahí entramos ciudades como Medellín, que también ya está empezando a sufrir de unos procesos de transformación muy fuerte en su movilidad, y nunca salimos del top 10, es decir que en este caso estar en el top 10 no es muy bueno, no es muy interesante. Y ya empezamos a ver países donde básicamente su movilidad está centrada en una movilidad muy sostenible. Bogotá tiene una particularidad que hemos hablado de ella y estudios dicen que Bogotá es la ciudad de la bicicleta, y todo el mundo se pregunta ¿de dónde salen esos estudios como para llegar a decir que Bogotá es una ciudad mundial de la bicicleta? No es por la cantidad per cápita de personas versus bicicletas, sino porque las personas en Bogotá usualmente se movilizan más de 50 kilómetros al día. Es decir, que mientras un país de Europa hace recorridos de 5 a 10 kilómetros, acá en Bogotá una persona tiene que hacer 50. Entonces, por la cantidad de kilómetros recorridos, Bogotá es llamada una de las ciudades de la bicicleta. Entonces, cuando uno empieza a mirar este tipo de cosas, nos damos cuenta que las principales características de esto es hacer uso de la tecnología, pero cómo nos homogenizamos y armonizamos ese ejercicio. Entonces ahí es donde empezamos a escuchar todo lo del transporte multimodal, el transporte público mucho más eficiente, y donde claramente para algunos rankings Medellín es una ciudad innovadora, Bogotá empieza a entrar en ese tipo de cosas. Pero yo creo que una de las grandes dificultades es que hemos instalado una capacidad muy grande de tecnología, pero aún no hacemos uso de ella. Es decir, esa información se queda muchas veces en entidades públicas y esas entidades públicas no se comparte esa información. Entonces lo que necesitamos es todos estos incentivos que está haciendo el MINTIC, por ejemplo, en sus programas de datos abiertos, de innovación de ciudades, de gestión y administración de los datos, para que las personas puedan hacer uso de ellos y así empezar a revisar cómo ese proceso multimodal es muy interesante. Hay unos ejercicios en Bogotá en especial y en Colombia, y son todos estos ejercicios de transporte masivo multimodal. Hemos tenido la oportunidad de visitar países como Chile, Brasil, México, y ellos han tenido muchos problemas con estos métodos de implementación. Sabemos que fue una transición muy compleja, empezar a ver SITPs, empezar a ver Transmilenios, ahorita lo que viene el metro, lo que es los trenes, pero para allí es que vamos, ¿sí? Para allí es que vamos. El incentivo económicamente también hay unos impactos muy fuertes, ¿no? Y es que se dice que las personas que utilizan el transporte público, que usan bicicletas o que son peatones, no aportan a la economía porque no consumen. Entonces hay que buscar todo un balance económico entre la calidad de vida, un buen registro económico, un buen crecimiento económico, y ahí es donde claramente las empresas de innovación, las empresas de tecnología, de transporte, entran a jugar un papel muy importante. Usualmente los conceptos tecnológicos los usamos adrede y en cualquier contexto, pero sí hay una gran diferencia muy marcada en lo que nosotros hoy llamamos la industria 4.0 y todas esas tendencias tecnológicas. Entonces hablamos del Deep Learning, hablamos del Machine Learning, del Big Data, hablamos del IoT, del blockchain, pero muchas veces a la hora de que, bueno, vamos a hablar ya la parte más práctica y esto cómo lo vemos, hacia dónde lo estamos trayendo. Bogotá y el mundo tiene un tema muy fuerte en movilidad, que es el IoT. Y el IoT como principio es una de las fuentes de generación de información muy grande.
Entonces las ciudades están invirtiendo en infraestructura para sensores de cómo se comporta una bicicleta en una ciudad. Los instalamos en el asfalto de las ciclovías, de las vías, donde por medio de un loop electromagnético hacemos conteos de bicicletas. Sabemos cuál es la dirección, qué longitud tenía la bicicleta, si era una bicicleta grande, si era una bicicleta pequeña. Y obviamente que hay un proceso muy grande de todo lo que llamamos analíticas de video. Y es cómo el Deep Learning y el Machine Learning, mediante visión computarizada, empezamos a identificar y a clasificar patrones. Entonces, en los cruces se instalan este tipo de tecnologías, donde hay referentes y líderes fabricantes de cámara que entregan todo este tipo de información. Entonces, digamos que esas dos tecnologías, entre la visión computarizada y el IoT, se convierten en una fuente de generación de datos muy grande. Pero el problema es que aún no estábamos y estamos en un proceso de prepararnos de qué hacer con toda esa información, cómo la almacenamos de una manera óptima, cómo la explotamos de una manera óptima y cómo la procesamos de una manera óptica. Entonces ahí en ese ejercicio empezamos a hablar ya de conceptos como el Big Data. ¿Qué hacemos con el Big Data? ¿Cómo lo almacenamos? Entonces ya empiezan a aparecer conceptos en que los datos se vuelven relacionales, no relacionales, y un montón de ejercicios que lo que le permite a las entidades, en este caso las entidades públicas en especial, que son las encargadas de administrar y de gestionar todos estos recursos, empiezan a hacer y a entender qué es ese Business Intelligence, y es para qué nos vamos con ese BI, para saber qué está pasando con los datos. Y aquí entran otros perfiles como los estadísticos, los matemáticos, y ese tipo de perfiles que le empiezan a entregar valor a los datos. La competencia no es solo la base de la protección del consumidor, es justamente la oportunidad para el progreso. Continúe aquí, en Disruptiva, por Telamiga Internacional. El presidente Iván Duque prometió en su gobierno que Colombia sería la Silicon Valley de la región. A pocos días de terminar su mandato, hablamos con Diana Mesa, consultora en innovación y competitividad, para entender si realmente estamos cerca de este objetivo. Nuestro presidente actual, Iván Duque, pues en algún momento dijo, vamos a hacer la Silicon Valley de Latinoamérica. Y hace poquito, ahora en este mes, pues también además confirmó diciendo que este gobierno invirtió 1.1 billones en la política de ciencia, tecnología e innovación. Pero hacer la inversión no significa que realmente seamos una Silicon Valley. Es más, debemos ser muy respetuosos con todo el proceso que se ha hecho en California o en San Francisco, California, donde se encuentran en los campos de Silicon Valley, porque ha sido un proceso además, ¿no? Primero es una política de Estado que define qué queremos hacer, si realmente queremos y eso qué significa y qué implicaciones tiene. No solo es obviamente en la destinación de una inversión, sino eso, en qué lo invertimos, cómo lo invertimos y eso cómo se construye. Creo que ahí donde tenemos los retos y tendríamos que revisar en qué se invirtió en esa política, cuáles fueron las apuestas y empezar realmente a desarrollarla, porque eso creo que es lo que no hemos hecho, desarrollarla y que pues obviamente ya ha avanzado muchísimo Silicon Valley en California. Tengamos claro que la innovación no solo es innovación tecnológica, pero que esa ha sido las mayores apuestas en Silicon Valley, que es el desarrollo de la tecnología. Nosotros en Colombia seguramente hemos apostado a avanzar en ciertas cosas tecnológicas y mucho más después de la pospandemia. En algún momento leí y a muchos empresarios les habían preguntado antes cómo se calificarían en procesos de desarrollo tecnológico y se estaban calificando pues muy bien. Pero llega la pandemia y nos hizo caer en cuenta que no teníamos el desarrollo necesario y requerido, ¿sí?, para enfrentar situaciones. La tecnología y la innovación especialmente, tiene que ver con el éxito de una idea, no solamente es plantearla, ¿sí? No solo es el diseño, el prototipo, sino realmente sabemos si es una innovación, si fue exitosa en el tiempo. Y creo que eso es la discusión que nos viene, o la discusión interna en el mundo empresarial y educativo, y es que tanto realmente lo que consideramos que entendíamos de innovación pegado al avance tecnológico realmente sí era. Entonces, primero lo que tenemos que entender es que la tecnología es un tipo de innovación. Es un tipo de innovación y la requerimos, pero para que seamos realmente una Silicon Valley, y eso además, ¿a qué le aporta? Porque no solamente es decir, somos una Silicon Valley, tenemos un espacio, desarrollamos tecnología y
¿para qué desarrollamos tecnología? Entonces, primero, pues obviamente tenemos que estar muy pegados a la educación. No podemos desarrollar tecnología pues si nosotros no creamos talentos, si no los encontramos. Porque ¿quiénes desarrollan la tecnología? Las personas. ¿Y eso dónde lo encontramos? Pues en cualquier rincón de las regiones de nuestro país. Y una de las dificultades que tenemos y que se transforma en un reto, ¿cuál es? La conectividad. Es que si no tenemos si a Quibdó, si a Tibú, en Norte de Santander, ¿sí? Si a el Guamal, o sea, si no tenemos conectividad, pues primero no vamos a poder encontrar talentos que tiene que ver con la capacidad instalada en temas de capital humano de nuestro país. Entonces, eso es lo primero, y sabemos que es una de las debilidades de nuestro país. Entonces, conectividad, hay que decirle al señor presidente es que, bueno, primero tenemos que garantizar la conectividad. Segundo, pues hay que encontrar los talentos. ¿Cómo los encontramos? Revisando también el modelo educativo. Eso es fundamental. ¿Cómo estamos enseñando? ¿Qué estamos enseñando? Y eso que permite que realmente nos permita desarrollar competencias y habilidades, porque es que la innovación también tiene un perfil. No todos tal vez tenemos una capacidad de innovación, pero la podemos desarrollar así para uno sea mucho más innato. Entonces, creo que eso es uno, tecnología, el modelo educativo y obviamente dialogar con el sector empresarial. ¿Sí? Eso es una apuesta importante que tiene que ver con lo otro y es que vamos a desarrollar. Debemos desarrollar muchos productos. Tenemos que saber productos, qué tipo de servicios y bueno, ahí viene toda la apuesta desde el Estado con esa que hace parte de esa gran triada. Es bueno tener una competencia válida, te empuja a hacerlo mejor. No te desconectes de Disruptiva por Telamiga Internacional. Una alianza educativa en materia jurídica se gesta entre la Universidad de la Gran Colombia y la Universidad de Valencia en España. Luis Cucarella nos visitó por estos días y nos habló de esa experiencia y lo importante que es para estos dos claustros universitarios esta asociación. Ha sido una estancia muy completa, muy intensa y especialmente activa. Las actividades las podemos, digamos, que organizar en dos grandes categorías. Estas que he desarrollado aquí en el seno de la Universidad, la Gran Colombia, en el seno de la Facultad de Derecho, donde he podido tener conversatorios con los semilleros de investigación, analizando líneas de investigación y propuestas para posibles actividades internacionales y concursos a los que puedan concurrir. He tenido también la posibilidad de realizar una clase espejo en el ámbito del posgrado, reunión con los profesores a efectos de planificar actividades que permitan llevar a la práctica ese convenio marco que tenemos la Universidad de Valencia y la Universidad de la Gran Colombia. Pero también he tenido una actividad en el plano institucional, acudiendo a la Alcaldía Mayor, a la Defensoría del Pueblo. Con la Defensoría del Pueblo tuve la oportunidad de compartir y contrastar pareceres en torno a la protección de los derechos humanos y planificar actividades que puedan ser útiles no solo para mí como investigador, sino también para eventuales estudiantes de aquí de los semilleros que puedan colaborarme en las investigaciones que podamos realizar en el seno de la Defensoría o de la Alcaldía, etcétera. La Universidad de la Gran Colombia es un referente acá en Colombia, yo creo que hay que dejarlo bien claro. Es cierto que la Universidad de Valencia es una universidad secular, porque estamos hablando de una universidad que nace en el siglo XVI, pero sí que es verdad que es bueno internacionalizar y en su día firmamos, o las universidades firmaron este convenio marco y la Universidad de la Gran Colombia, tanto en semilleros de investigación como en investigaciones realizadas por los profesores, está realizando grandes aportaciones en los congresos nacionales o internacionales. Con la iniciativa de reducción del consumo, reciclaje y reutilización, la TAN Colombia ha logrado eliminar el plástico de un solo uso en más de un 40%. María Lara, directora de Asuntos Corporativos de esta aerolínea, nos explica cómo lo lograron. La TAN viene trabajando en este tema durante muchísimos años, pero en el último año y medio hemos tenido, digamos, un crecimiento muy grande en todos nuestros trabajos de sostenibilidad. Estamos trabajando en 3 frentes. Uno, que es gestión de cambio climático. Ahí nuestra gran meta es llegar a ser carbono neutral a 2050.
tenemos una línea de trabajo que es en economía circular, que tenemos un compromiso que se cumple ya el próximo año, que es eliminar los plásticos de un solo uso para 2023 y ser cero residuos a verter a 2027, que yo creo que todos son, digamos, tienen su nivel de complejidad, pero creo que es el más retador de todos porque tienes que ver mucho microproceso para poder hacer una transición a la economía circular. Y por último, trabajamos el Frente de Valor Compartido, que lo que buscamos ahí es pasar de un modelo de responsabilidad social, donde se hacían las naciones, organizaciones sociales, a de verdad transferirle valor a organizaciones sociales a través de un activo tan grande como es la conectividad. Las aerolíneas en general tienen muchas regulaciones, un sector sobreregulado, diría yo, y digamos por muchas obligaciones que teníamos, siempre hacíamos una gestión adecuada de residuos. Y digamos en Colombia es uno de los países que nosotros operamos en toda Latinoamérica y es uno de los países más avanzados en normatividad. Durante muchos años, toda la vida que funcionaba acá LATAM, trabajábamos en temas de manejo adecuado de residuos. Pero lo que hicimos es comenzar de verdad a hacer un proceso de economía circular de verdad, o sea, donde pudiéramos ver por lo menos varios frentes. Uno, revisar el consumo, o sea, realmente dónde estábamos consumiendo de más y dónde podrían reducirse esos consumos. Dos, las materialidades, o sea, ver qué materialidades eran reemplazables, especialmente el plástico tiene un efecto muy importante en nuestra operación, entonces ver materialidades. Y tres, reemplazar. Y tres, ver cómo ciertos residuos se podían reincorporar efectivamente en un proceso, digamos, mucho más organizado de economía circular. En cambio climático, nosotros tenemos 3 frentes de trabajo. Uno, reducción de consumos de combustible. Eso es realmente un montón de iniciativas. Hay cientos de iniciativas de cómo reducir el consumo, desde reducirle el peso al avión de lo que se le carga, tener, digamos, carritos más de la comida más livianos, rutas más directas, digamos, temas operacionales, pero solo reduce el 2%. Tenemos un tema grande en el que estamos trabajando, que es incorporación de combustibles sostenibles, de SAF, que es digamos, lo más retador porque no existe actualmente en el mundo una suficiente oferta de SAF para poder incorporar una operación tan grande como la LATAM. Pero vamos trabajando ahí, apalancando proyectos en Colombia específicamente y en Brasil, pero en el camino estamos haciendo compensación con proyectos de carbono, y ahí, por ejemplo, Colombia está realizando el 100% de sus operaciones son neutralizadas, tanto en tierra como en aire, en su operación doméstica. En el internacional tenemos un modelo donde el cliente, estamos arrancando por el cliente corporativo, puede compensar su huella de carbono, y por la huella de carbono que compense nosotros ponemos la misma cantidad de compensaciones. Gracias por acompañarnos en Disruptiva de Telamiga Internacional. Nos volveremos a ver dentro de 8 días con más información sobre la estrategia, el liderazgo y la innovación empresarial.